Bien, hermano, vamos a dar una palabra de parte de Dios. Hermano, de veras esta palabra es muy hermosa porque no es más que la palabra misma en la escritura. No es que aquí ya me estaba queriendo no abrir el archivo y no me abre y ya no sé qué hacer. Órale, ¿Tienes la Biblia? no, es que esta cosa no sé cómo está, pero ahorita Dios me ayuda. Ok, ahorita, hermano, Dios es bueno, amén. Si hay que ponerle un título a este estudio, hermano, de veras es cómo ser niños. Cómo ser niños y cómo entrar al reino de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Esto es un estudio, hermano, que va a requerir tu concentración y tu análisis, tu intelecto maestro de aprobación a lo que estás oyendo o no. Es un reto para que tú digas, no es cierto lo que está diciendo. Pero si el Espíritu te ayuda a discernir esto, vas a comprender el camino que Dios dio a través de su Escritura en una revelación para este lugar. Porque puede ser que todo el mundo ya lo supiera, pero a mí me lo reveló el Señor apenas. Este camino. Dice Marcos 10, desde el versículo 13. Le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quiénes los presentaban? Pues la gente que creía en él les presentaba a los niños. Pero los apóstoles, o sea, los, dijéramos ahora, los guaruras, les decían, no, vete para allá, deja al Señor. Viendo Jesús esto, dice, se indignó y les dijo, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. Pero la revelación es, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Todos tus prejuicios que te ha producido tu historia, tu edad, tus distinciones y aceptaciones de contextos culturales te impide que tú seas niño. Porque un niño no tiene nada, es limpio de la mente. No tiene estereotipos sociales, ni tiene prejuicios familiares, ni preferencias de ningún tipo. Así debes recibir tú el reino de Dios. Pero como una indicación a una mente tan compleja como la de nosotros, tendría que tener una pregunta. ¿Cómo se hace esto? También dice, y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre de ellos, los bendecía. Es decir, que Dios va a bendecir al que recibe el reino de Dios como niño. El que no cuestiona su palabra con todos los prejuicios mentales, espirituales, morales, sexuales y todo lo que termine en ales como tamales. Perdón por la guasa. Todo te estorba. Lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú prefieres y lo que Dios dice. Entonces no lo recibes como niño, así tal cual. Hay barreras que ha producido el pecado y la desobediencia para que tú aceptes lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para convertirme en niño y recibir el reino de Dios? ¿Qué características entonces debo de observar que tuvo Yahshua cuando era niño?
Si Él dice que debo recibir el reino como niño, ¿cómo le hizo Jesús a la hora de ser niño? Entonces dice la Escritura, escudriñad las Escrituras porque ahí os parece que tenéis la vida eterna. Y dice, cuando el Espíritu venga del Padre, Él os enseñará y dará testimonio de mí. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a dar el testimonio y te va a revelar lo que la Escritura dice respecto de lo que Cristo era cuando era niño. No la palabra del que te está predicando. Porque ningún mérito hay en el que predica. Porque el Espíritu Santo es el que convicciona de pecado, de justicia y juicio. Entonces nosotros los que predicamos debemos de quitarnos esa falsa imagen de que somos grandes eruditos en el hablar. Mucha gente se promueve a sí mismo, promueve su propia imagen, no la imagen de Dios, como dijo Juan, que yo mengüe y que Cristo crezca. Te voy a decir, ¿qué fue el nacimiento de Jesús? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada quiere decir antes de casarse, no novios. En el Evangelio no hay noviazgo. Ese es un choro marihuano inventado por los hombres. Los noviazgos. Pero sí hay un desposorio, porque José estaba desposado con María. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo hizo que Dios fuera, ¿cómo? ¿Manifestado en qué? En carne, sin la participación de la relación sexual entre hombre y mujer para que naciera. Esto, concéntrate en esto, porque la revelación va a venir después respecto a este mismo punto. Y entonces Lucas 2:48, cuando Cristo tenía ya 12 años, dejó a su padre y a su mamá y se fue al templo, y dice que estaba en el templo todos los días. Si tú no recibes a Dios, o el Evangelio de Dios, o el reino de Dios como un niño, esto hacía el niño de 12 años, no salía del templo, y dejó a su padre y a su madre por ahí, y cuando lo vieron y lo encontraron, porque lo andaban buscando, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Imaginas? Como que ya se me perdió el niño. Y si ya le había sido revelado a José y a María que era el Mesías, pues no me imagino la angustia. Pero esa angustia es venida por la incredulidad. Porque si era el Mesías. Pero entonces, Cristo les dijo, Yahshua, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me buscaste? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. El que reciba el reino de Dios como un niño tiene que estar primeramente en los negocios del Padre. Si no recibes el reino como un niño, no entrarás a él. Si no estás en los negocios del Padre, andas en el negocio del taekwondo, andas en el negocio de la cantina, andas en el negocio de no sé qué, de los trámites de no sé quién. Son características del niño. Si no recibes el reino de Dios como un niño. Entonces Cristo, cuando era niño, dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sin embargo, más abajo, en el mismo capítulo, te lo dejo a tarea, Lucas 2, dice que él se sujetaba a ellos. Fíjate. En todo se sujetaba a ellos, pero en las cuestiones de Dios, no. A Dios primero. No primero mi abuelita, primero mi papá, primero Dios. Amén. ¿Sabes que aquí hay una atadura que no te deja venir a Dios?
que se llama tu mamá, tu papá, tu hijo, tu tía, lo que quieras. Cristo, dice, se sujetaba a sus padres. Ahora, en el bautismo de Jesús, en el capítulo 3 de Mateo, Yahshua vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por Juan. Mas Juan el Bautista se oponía y decía: no, Señor, tú me debes de bautizar a mí, no yo a ti. Entonces él dijo: mira, hay que hacer las cosas como se deben hacer y tú me tienes que bautizar. Y entonces Juan lo bautizó, y después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En los negocios de su padre toda la juventud, desde niño, siendo bautizado y recibiendo el Espíritu Santo. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ponle el nombre que quieras, ponle tu nombre ahí. Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. ¿Quién? ¿Quién ha andado en los negocios de Dios? Y que también tiene en cuenta esto que Cristo mencionó también en Mateo 10, 37 y 38. No pienses que he venido a traer paz a la tierra. No, Cristo no vino a poner paz. No he venido a traer paz, sino espada. Dices: achirrió como el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su mamá, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿En dónde te están impidiendo llegar a Dios para entregarte, para consagrarte? La mayor parte de ataque en tu casa. Según la Escritura, según la profecía de Jesucristo, no según el juicio de un hombre, ni el mío, ni de nadie más, porque aquí no predicamos nada que no diga el Señor. El día que eso pase, yo les autorizo a que levanten la mano y me digan: tú estás diciendo mentiras, sin problemas. Entonces, dice: el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí entra el demonio en la mente de mucha gente y dice: Dios me quiere prohibir que yo ame a mis hijos, o que yo ame a mi mamá. ¿Por qué? Porque no contextualizan y el Espíritu Santo no los lleva al contexto de la Escritura. Porque de un texto no puedes hacer una doctrina. Entonces, ¿por qué también dice Dios en Malaquías? He aquí, Malaquías 4:5, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Dios no te está diciendo que desprecies a tus padres, sino que pongas a Dios primero que a tus padres, como lo hizo Jesús cuando le dijo a su madre: ¿por qué me buscas? ¿Cómo que se te perdió el niño? ¿Que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Quiere decir que si tú no obedeces a tu papá y a tu mamá y te vienes a meter al culto y a ver lo que dice Dios de ti, Dios te va a proteger. Porque dijo el Señor: el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Pero no dice que desprecies a tus padres. Al contrario, fíjate el mandamiento que Dios dice. ¿Quedamos en que Dios es uno? Sí. ¿Cristo es Dios? Sí. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Entonces Dios no dice que desprecies a tus padres. Dios dice que si amas más a tu mamá y a tu papá que a Dios, no eres digno de Dios.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hermano, cuando yo fui delincuente y medio drogadicto o drogadicto y medio, si tú quieres ponerle, y cuando yo empecé a ir a los grupos donde me empezaban a rehabilitar, me decían, muérase quien se muera, nazca quien nazca, tú no debes beber. Y pase lo que pase, cuando no tengas ganas de venir, ven, porque aquí está tu vida. Allá afuera está el alcoholismo, los amiguillos, todo lo que te impide venir a que te salves. Deja todo y sálvate, me decían. Ahora que estoy en el evangelio, digo, esto lo sacaron de aquí seguro. Deja todo. Si tú dejas a tu mamá y a tu papá y no le peleas tu fe, no eres digno de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, ¿cuántas horas vienes a recibir palabra de Dios a la semana? Ni siquiera 2 o 3. ¿Y cuántas 24 horas tiene una semana? Y ni eso puedes hacer, de luchar por tu fe. Entonces Dios ve tu corazón. Pero si tú le buscas, Él es fiel. Y una manera de buscarle es oír su palabra y hacerla. Dice, de manera que el que escuche esta palabra y la haga, lo compararé con alguien prudente que edificó en la roca, en Cristo Jesús, no en la persona que te predica, porque maldito aquel que confía en el hombre. Amén. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Quiere decir que si tú honras a tu mamá y a tu papá serás de larga vida, pero no amarás más a tu papá que a Dios, ni a tu mamá que a Dios. Porque así lo dice, el que ame más padre, madre que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabes qué es esto, hermano? Hermanita, es un texto espiritual para la prevención de las relaciones de dependencia nociva, o lo que le llaman ahora relaciones tóxicas. Si tú obedeces esto, no vas a tener relaciones tóxicas con tus hijos, ni tú con tus papás. Queda claro, tú eres mi papá, tú eres mi mamá, pero Dios es nuestro papá, tuyo y mío, y hay que obedecerlo a Él primero. Sí. Amén. Sin duda. ¿Por qué? Porque la voluntad es ¿qué? La voluntad de Dios es ¿qué? Buena, justa, perfecta, para tu bienestar, alimento espiritual. Ahora, esto es lo que Cristo dice, lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo ser nosotros como niños, hijos de nuestro Padre ahora en este tiempo? Yahshua, Jesucristo, el cual dice que el Padre y yo ¿qué? Uno somos. Entonces, cuando Jesucristo, Yahshua, se enfrenta con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le dice en un versículo, en el versículo 5 del capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Te voy a decir dónde está la revelación. Cuando te dice nacer, quiere decir que tienes que morir primero. Y cuando naces, tú no naciste adulto, no naciste de 10 años, de 14, ni de 20, ni de 30. Naciste de ningún año. Limpio. Limpiecito. Pues si dice el Señor, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es la puerta del nacimiento de nuevo? ¿Cuál es la puerta de ese nacimiento de nuevo? Que le decía a Nicodemo, y el cual, por ser principal de los judíos, decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué me voy a meter al vientre de mi mamá siendo viejo? Y entonces Cristo le decía, si tú eres principal entre los judíos, pero no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te voy a explicar las cosas espirituales? Pero espiritualmente
la entrada al nacimiento de nuevo es la muerte. Porque no puedes nacer de nuevo si no mueres. Entonces la entrada al reino de Dios es la muerte. Pero dice, ¿por qué la muerte? Te voy a explicar. Las primeras palabras de Jesucristo después de haber sido lleno del Espíritu Santo y llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo 40 días. Dice el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las primeras palabras. Las últimas, ¿cuáles son? Dice Lucas 24, desde el versículo 45. Entonces, fíjate, aquí está la revelación para ti y para mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuál es la prédica de Jesucristo? ¿Cómo te dice el que entres al reino del nuevo nacimiento? Muriendo, renunciando a lo que eres y empezando a dejar el pecado para empezar una nueva vida. ¿Cuál es? El arrepentimiento, la puerta del nacimiento de nuevo, sin la cual le dijo a Nicodemo, el que no sea bautizado por agua y por espíritu no entrará al reino de Dios. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque en Hechos 2:38, cuando Pedro se levantó el día de Pentecostés, en la venida del Señor, les empezó a explicar, ustedes, varones, son los que mataron a este Jesucristo, el cual Dios lo ha levantado como Dios y Señor, y escogieron un ladrón. Y entonces cuando les fue revelado por el Espíritu que cayó ese día de Pentecostés, le dijeron, varones, hermanos, entonces ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando les dijo, arrepentíos, ¿cuál era el tema que estaba tratando con ellos? Que mataron a Jesucristo. ¿Cómo se dice que nosotros crucificamos a Jesús con nuestro pecado? Porque gracias a nuestro pecado, Cristo tuvo la necesidad de venir Dios en carne a crucificarse como el Cordero Pascual, para que su sangre real sí pudiera limpiarte del pecado, no como la sangre de los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Entonces Dios puso la muestra. Se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el demonio, hizo su ministerio y luego fue muerto como el Cordero Pascual. Entonces, después de que murió y resucitó, y sus apóstoles se quedaron a predicar su evangelio, y les dijeron a los que lo habían matado, a aquellos que gritaban, mátale, que entre ellos pude haber estado yo diciendo eso con mi pecado, mátenle, crucifíquenle, por mi adherencia a las cosas del demonio y el pecado. Pero él, aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Y así dice el Evangelio. Siendo aún ustedes pecadores, Cristo murió por vosotros. Y derramó su sangre para perdonarnos. Entonces, ¿por qué la muerte, hermano? Por el bautismo. Después de que dice, bautícese cada uno de vosotros. Dice Romanos 6, el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál es la puerta para la vida eterna? La puerta para el nacimiento de nuevo, para nacer en agua y en espíritu. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La muerte. ¿La muerte a qué? Los que hemos muerto al pecado. No más pecado en mi vida. Yo ya he muerto para el pecado.
Ya no pornografía, ya no cosas demoníacas, ya no brujería, hechicería, música demoníaca, nada de eso en mi vida. Bautizado, ha sido muerto. Porque el bautismo es sumergirse como Cristo en la tumba. Ahora, ¿por qué dice? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál es la entrada para andar con Cristo a la vida eterna? Al nacimiento de nuevo, la muerte. ¿Pero la muerte a qué? A todo pecado, a todo lo que huela a mundo, a todo. Todo es todo. No unas cosas sí y otras no, porque eso es gris. Y lo gris es tibio, y lo tibio va a ser vomitado por la boca de Dios. El que esté limpio, ¿qué? Y el que esté sucio, ensúciese más. Entonces dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ya te explicaste lo de la muerte? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si nosotros morimos y nacemos de nuevo, naceremos como otra vez como adulto, corrupto y pecador. No, vas a nacer de nuevo limpio y puro. Por eso dice que el niño es ansioso de la leche del Evangelio. Pero a ver, dile a un niño que se separe del pecho, o no le des mamila durante un año, pues se muere. Así los niños que empiezan a creer en Cristo. Y dice que va a haber tropiezo. Pero hay de por quién viene el tropiezo. Hay de aquel que haya tropezar, que pueda hacer tropezar a un niño que haya creído en mí. Más le valía que se atare una piedra de molino en el cuello, porque dice mi esposa que no tenemos pescuezo, y se tirara al mar. Entonces, ¿qué de nosotros los adultos para con nuestros hijos, con los adolescentes? ¿Qué de nosotros? Entonces, si nosotros no hacemos esto, si no nacemos de nuevo, si no mostramos el fruto, porque dice el Señor, por sus frutos los conocerán, los jóvenes no van a ver fruto y van a decir, no hay evangelio, no hay Dios, no hay nada. Porque es fruto extraño, fuego extraño. Ahora, la locura y la cordura. Si nosotros debemos nacer como niños. Dice 2 Corintios 5, desde el versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí te das cuenta? Cristo murió por la paga del pecado que te tocaba a ti y a mí. Entonces dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Todos morimos. Pero si Él murió por todos y todos morimos, y por todos Él murió, para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú vas a nacer de nuevo, tienes que vivir para Cristo, no para ti. Según dice el Evangelio. Porque Él murió por ti. Él pagó tus pecados. Él te salvó, te libró de las obsesiones, de las depresiones, de todo mal pensamiento, de todo mal hablar. Libra al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entre ellos estamos nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, ni aun a Cristo lo conocemos así ya. Porque a Cristo ya no anda vivo por acá, predicando en el mundo.
Entonces a Cristo ya tampoco lo conoceremos en la carne. Y si dice que no conocerás a nadie en la carne, será ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu vecino, ni al gurú de Marabú, ni al profeta, ni al científico, ni a nadie. Y hay gente que idolatra los autores de libros chatarra. Y eso es idolatría. Ay, es que este es un gran escritor y le hacen más caso al escritor, aunque los lleve a la perdición, que lo que está diciendo Jesucristo en su palabra. La intelectualidad es aquello que vio Eva en el fruto codiciable para adquirir sabiduría. ¿Con qué te engaña el diablo ahora? Con los bestseller, con gente muy sabia y no sé qué tanto rollo ahí avientan. Tú te das cuenta bien en su discurso, es alejarte de Dios. Lo mismo que hicieron con Eva. Los frutos codiciosos para adquirir sabiduría. Pero dice el Señor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre sus buenos actos con sabia mansedumbre. Esa es la sabiduría, la obediencia a Dios. No la grabación de información de todos lados y luego que tú la repitas y eso ya le llaman sabiduría. Porque Dios te dotó con una buena memoria y eso no es sabiduría. Entonces si morimos, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, sino a Cristo, y a Cristo ya no lo conocemos según la carne, ni lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el nacimiento y la muerte. El que está en Cristo ya murió y nació de nuevo. Pero ¿cómo nació? Como niño. Nunca nacen adultos de 20 años, de ninguna mamá se ha visto eso. Todos nacen niños, salgan grandotes, esa es otra cosa, pero no salen adultos. Entonces si tú tienes que morir a todo lo que eres, deja todo lo que sabes, porque tú te autorreferencias con los demás por lo que tú aparentemente sabes. Quita eso. Para que seas niño y recibas el reino como niño, debes de saber nada. Un niño no sabe nada. Lo único que sabe es ser alimentado con leche. ¿Qué dice la prédica pasada? El alimento espiritual sólido es para aquellos que teniendo los 5 sentidos por la práctica agudizados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño chiquito no puede discernir ni lo bueno ni lo malo. ¿Cuál es la leche? El arrepentimiento, el hacer morir las obras muertas, morir con Cristo, olvidarte de quién eres y de todo lo que sabes para que Dios pueda hacerte una nueva criatura. Del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todo tu pensamiento, tu autorreferencia, lo que tú aparentemente sabes y luego piensas que sabes más que todo el mundo y todo eso, es puro engaño. ¿Quién sabrá más que Dios? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La soberbia es el auténtico elemento de muerte que hace que la persona se sienta autorreferencial más que los que creen y más que el que dio la fe. Pero dice Ezequiel 28, porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Convertíos pues y viviréis. La conversión se da a través del arrepentimiento. ¿Quién eras antes? Arrepiéntete de lo que eras antes. Sé nueva criatura. Muere a ti mismo por el bautizo en Cristo. Y entonces déjate alimentar con la palabra de Dios. Así, dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien nos fue anunciado. Amén. Pero ¿cuáles son las características del niño? De cierto te digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará ahí. Si tú no recibes la palabra tal cual viene, sino que le antepones argumentos, ya no eres como niño. Ya piensas, aunque estés niño, piensas como adulto.
Muchos de nosotros vivimos esa vida bien chavitos, nos tuvimos que enfrentar a gente mucho más grande y ya andábamos pensando como adultos a los 10 años. ¿Por qué? Porque nos aceleraron en la pandilla lo que Dios naturalmente nos hubiera llevado por otro camino. Entonces, si nosotros somos niños y queremos recibir el reino de Dios como niño, tendremos que creer, no a ciegas, porque la palabra de Dios no va en contra de tu entendimiento. Tanto cuanto dice el Evangelio, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Quiere decir que entendamos las cosas diferentes. Pero una de las revelaciones que Dios nos da es que ser niño no quiere decir una magia, que de aquí en adelante todo te va a ir bien siendo el mismo. Tienes que morir a ti, sí o sí. Tus prejuicios, tus juicios de valor, tienes que tirarlo todo. Porque si no renuncias va a ser una lucha incansable. Tu yo se va a querer siempre imponer a lo que dice Dios. Ese yo construido a través de tu historia. Cada quien tenemos una historia. Lo que sí nos debe de quedar claro es lo que yo decía hace unas predicaciones: no juzgue a nadie. Cada quien tenemos historias, cada quien tenemos maneras de vivir. Si ves a un hermano cometer un pecado, no le juzgues. No te aproveches de que él cometió un error para que tú te justifiques para no entrarle con Dios. Sino éntrale con Dios para que tú restaures a tu hermano, a tu familiar, a tu tío, a tu primo, a tu mamá, lo que sea. Muéstrale tú entonces el amor de Dios. No le muestres la crítica irascible que dice: no que tú eres cristiano. Y mira, no, eso no sirve. Muéstrale tú el amor, orando por él, restaurando, amando, conduciendo, apoyando, orando, intercediendo. Muchos tuvimos que entrar a cuentas con nuestros padres tarde, porque vimos a nuestros padres cometiendo muchísimos errores, con los cuales nosotros después nos justificamos para no entrar a una conducta recta delante de Dios. Pues si mi papá, mira, cuando yo consolé y Dios me puso a cuentas con mi papá, empecé a honrar a mi padre aún muerto, y le admiré y descubrí todo lo bueno que hizo por mí. Porque el resentimiento era la causa fundamental de mi manera destructiva de drogarme y de vivir, y de alejarme de Dios. Por eso dice el Señor: perdona, serás perdonado. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Si tú naces de nuevo, ya no vas a juzgar a nadie, porque el pecado de los demás no te va a justificar para ser tú igual. Por eso dice el Evangelio: ¿o crees tú que criticando a los otros de las cosas que tú mismo haces alcanzarás fianza delante del juicio de Dios? No, porque tú que juzgas al otro haces lo mismo. Entonces no debemos juzgar, sino debemos de hermandad, de hacer hermandad, orar, pelear en las rodillas por la enfermedad, por el alma de mi hermano, por el alma del otro que peca. ¿Por qué te digo esto? ¿Porque yo soy bueno? No, porque el Señor dice: yo levanté de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. El sabio es en su sabiduría de su propia opinión. Es que yo creo, pues mientras tú creas no hay problema. Pero los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros lo que debemos creer es que debemos amar y hacer todo lo posible porque el alma de nuestras gentes, paisanos, vecinos, hermanos, familiares, se salve. Amén. Pero para eso necesitamos santificarnos nosotros, creer que debemos de ser como niños. Y te digo, un niño no tiene malos juicios. Un niño no piensa mal de la gente. Un niño le dices: te voy a traer una bicicleta en la noche, y él dice: me va a traer mi papá una bicicleta, punto. No cuestiona. Entonces honra a tu padre y a tu madre, pero no lo ames más que a Dios. Dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra.
Y Dios, a través del bautismo, que es el espíritu de Elías que estuvo con Juan, concilió el corazón de los padres sobre los hijos a través del bautismo, porque siendo bautizado y siendo santificado eres nueva criatura, y la nueva criatura es un niño que vuelve a amar a su padre primeramente y a su prójimo como a sí mismo. No habiendo nada que reclamarle a los padres, tu corazón se vuelve a los padres y también a los hijos, porque tienes que ponerte a cuentas. También hay gente que no se pone a cuentas porque no restituye. Nomás se arrepienten ellos solos con Dios, pero no restituyen al agraviado. Dice Isaías: restituid al agraviado, amparad a la viuda, luego venid a mí, estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero tienes que restituir. Al que honra, honra; al que dinero, dinero; a lo que sea. ¿Cuánto te has robado que no has confesado? Traes pecados ocultos, traes colesterol ahí en las venas. Un trombo y te mueres. El pecado es muerte. Pongámonos a cuentas, hermanos, con Dios. Amemos a los que nos ultrajan y a los que nos maldicen. No maldigamos. Oremos por nuestras autoridades. El mundo está como Dios dijo. En los postreros tiempos la maldad se multiplicará. Tú estás viendo el abandono de las personas de tercera edad. Estás viendo niños abandonados, niños huérfanos, que no sé, que solo Dios sabe por qué sobrevivieron tanto niño en los temblores y mucha gente muerta adulta. Y los niños vivieron. Pero dicen: ay, pobrecitos niños. No, padre de huérfanos es el Señor. Aunque sin padre y sin madre me quedara, con todo el Señor me recogerá. Pongámonos a cuentas con nuestra familia, porque dice aquí el Señor: no he venido a traer más que espada. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, pero no los de la casa de Dios. Porque estaremos en un mismo espíritu, orando unos por otros. Y llegará el momento en que la familia funcionará no como quiere el modelo de la ciudad y del país donde vives, sino conforme al modelo que Cristo estableció por ser en su corazón donde nació la familia. La familia no nació en ningún país, la familia nació en el corazón de Dios. Y Él tiene cómo funcionemos como familias. Nada más que Él dice: mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Ora porque tu familia haga la voluntad de Dios. Tú haz la voluntad de Dios para que muestres a tu padre, a tu hijo, a quien sea, que tú eres de Dios. Y no juzgues a tu hermano que comete errores para justificar los tuyos. Humillémonos a Dios, porque dice el Señor que si Él ve que nosotros nos humillamos donde se predica su palabra, Él mirará desde los cielos, perdonará y sanará ¿qué? Nuestra tierra. La primera tierra que tú conquistas es tu corazón, porque tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué comunión hay del templo del Espíritu con los ídolos? Nada. Deja los ídolos, deja todo. Todo lo que te estorbe, todo lo que Dios sepas que dice que no, déjalo. Así, sin más. Y vas a ver cómo Dios entonces dice: este es niño. Porque el adulto tiene sus prejuicios. Es que esto no lo puedo dejar, es que esto todavía lo quiero, no sé qué, porque eres el mismo de antes. Si tú eres nueva criatura, no vas a tener nada de lo que estorba, nada de pecado, deja todo. Como niño. ¿Qué le dice al niño cuando es chiquito? Deja ahí. Lo deja. Eso no se toca, no lo toca. Si tú eres niño y Dios te dice: deja todo, como niño vas a dejar todo. Así como el niño obedece. Voy a dejar todo lo que sé que no es de Dios. No me voy a aferrar al pecado. Ese es el camino para recibir el reino de Dios como niño. La obediencia de un niño que no tiene prejuicios, que no tiene juicios de valor en contra de nada, sino que cree y obedece. Así hizo Cristo. Cristo desde niño, primero fue inspirado por el Espíritu Santo, que es lo que quiere que seamos nosotros. Luego anduvo en los negocios de su padre. Después de grande comenzó a recibir el Espíritu Santo, bautizarse y darte la orden: bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo, porque yo ya lo hice. O sea, Cristo ya puso el ejemplo. No te está mandando a hacer cosas que Él no haya hecho. Si tú eres niño y dices: mi papá lo hizo, es bueno, yo también lo voy a hacer.
Deja todo y sálvate. Inclina tu rostro, hermano. Piensa en Dios. Y piensa de verdad cómo Dios ha comenzado a decirnos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo quiere contigo. Y si tú lo buscas, seguro Él se acercará a ti. Porque Él no miente, hermano. Próximamente veremos cómo es el acercamiento del amor de Dios a nuestras vidas de manera práctica. Padre, te doy gracias porque tú nos has instruido, nos has dicho palabra limpia, Señor, palabra buena, pasto verde, Señor. Yo te pido que con tu Espíritu Santo, lo que no podemos hacer los hombres, toques el corazón de cada uno de nosotros para llevar el recuerdo en nuestro espíritu y la obra en nuestra alma, cuerpo y espíritu de tu voluntad. Hágase tu voluntad en nosotros, pero pongamos nosotros la parte que nos toca, Señor. Dices tú que el Hijo de Dios, todas las cosas le son para bien y todo debemos aprender para obedecerte. Gracias por las pruebas, las cuales producen paciencia. Gracias porque podemos detener la tentación demoníaca por el discernimiento en el espíritu de lo bueno y de lo malo. Y gracias porque tu Espíritu nos recuerda cada día velar y orar para no entrar en tentación. En verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero en algunos seres humanos la carne es más fuerte que el Espíritu, Señor. Y yo te pido que la carne mengue, que muera, porque lo que murió en ti en la cruz fue tu carne. Pero tú resucitaste en un cuerpo espiritual. Y dice Gálatas que permanezcamos en el Espíritu, y así te pido que seamos nosotros. Que estemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, que contaminan todo nuestro ser y nos hacen llevar el camino de la perdición. Bendice a los jóvenes, bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Sana, Señor, a nuestros enfermos. En el nombre de Jesucristo, Señor, derrama de tu Espíritu y tu bondad. Pero, Señor, primero nuestra alma, nuestro espíritu, y luego nuestro cuerpo será sanado, porque en tu cruz han sido clavadas todas nuestras enfermedades. Llévanos contigo, Señor, haz tu voluntad y ayúdanos a entender, a comprender cuál es tu perfecta y santa voluntad para con nosotros, y que lleguemos al propósito que tú has tenido para la humanidad: caminar hacia la puerta estrecha y volverte a ver, ahora sí tal cual eres, y morar contigo como la novia con un vestido blanco y sin mancha para las bodas del Cordero, que serán por la eternidad. En el nombre de Jesús te amo, Señor, te amamos. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a las familias representadas, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria